los cálculos del parámetro k. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver algunas soluciones de algunas ecuaciones. Entonces para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos toca la pregunta número 229 y entonces aquí dice, después de resolver la siguiente ecuación, x elevado a x igual a 4, el valor de x es, bueno, entonces hay preguntas nuevas en el examen que fueron estas. Entonces estas preguntas nosotros podemos calcularlas rápidamente porque tenemos las opciones. Entonces si a mí me dicen cuánto vale el valor de x para que x a la x sea igual a 4, entonces eso podemos hacerlo directamente con las opciones, reemplazando un valor aquí en la opción o haciendo una pequeña demostración. La idea es que la expresión que esté a la izquierda sea la misma que esté a la derecha. Entonces, este 4 lo podemos escribir como 2 al cuadrado. La idea de eso, ¿cuál es? Fíjense ustedes de que el 4 es 2 al cuadrado y entonces la base y el exponente son iguales. Y aquí la base y el exponente son iguales. Entonces podemos ahí decir claramente de que si x es 2, nos va a quedar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces acá esta base con esta base se puede simplificar y llegamos a la conclusión de que efectivamente x es 2. Es decir, la única forma que los valores que están a la izquierda coincidan con los valores que están a la derecha es dándole a la x el valor de 2, lo cual podría ser una solución directamente de las opciones o un pequeño desarrollo en donde se demuestre de que efectivamente es 2, ya que está visible de que la respuesta es 2, pero matemáticamente, ¿cómo podemos demostrar esa situación que es 2? Entonces, aquí teníamos un pequeño desarrollo cuyo objetivo era que los términos de la izquierda y derecha coincidan. Entonces, eso es lo único, o eso se puede conseguir con el 2. Entonces, la respuesta a este problema había sido 2. Otra pregunta nueva que también hay en los exámenes es, después de resolver la siguiente ecuación, fíjense, tenemos ahí una ecuación donde tenemos x elevado a x elevado a x. Y eso tiene que ser igual a 16. Entonces, nuevamente, estas preguntas, si nosotros nos ponemos a analizar un poquito, se pueden resolver directamente con las opciones o podemos hacer un pequeño desarrollo. Aquí, por ejemplo, está claro de que la respuesta va a ser 2, pero ¿por qué va a ser 2? Bueno, porque como la idea es, repito, de que la parte de la izquierda coincida con la parte de la derecha, podemos decir de entrada de que este 16 se puede escribir como 2 a la cuarta. A su vez, ese 2 a la cuarta se puede escribir como 2 al cuadrado. Es decir, a su vez, este 4 sabemos de que es 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué pasó acá? La idea es que al descomponer este término, nos salga algo igual a lo que esté al otro lado. Entonces, aquí tengo un valor elevado al mismo valor, elevado al mismo valor. ¿Qué es lo que aquí me está diciendo? Un valor elevado al mismo valor, elevado al mismo valor. Por lo tanto, si x vale 2, se cumple que la respuesta nos va a igualar. Entonces, si x vale 2, la base se tacha y me queda x a la x igual a 2 al cuadrado. Y si x continúa siendo 2, se va a cumplir el problema hasta el final, ya que la base con la base se va a simplificar y me va a quedar que x es igual a 2. Podríamos haberlo terminado acá, porque aquí ya está claro de que la respuesta es 2, ¿no es cierto? Aquí ya está clarísimo de que la respuesta es 2 porque x coincide con 2, la otra x coincide con 2 y la otra x coincide con 2. Entonces ya está claro de que la respuesta del problema efectivamente era 2. ¿Qué estamos viendo acá? Las preguntas nuevas que siempre se colocan en el examen, una que otra pregunta nueva. Entonces, estas son las que, por ejemplo, fueron nuevas en el anterior examen, que no se habían preguntado en los años anteriores y que aparecieron como preguntas nuevas. Lo mismo acá en este ejercicio. Después de resolver la siguiente ecuación, x al cubo igual a 3 a la x, el valor de x es, bueno, esto por ejemplo, clarísimo de la respuesta es 3. Entonces, ¿cómo podemos garantizar de que la respuesta es 3? Bueno, si nosotros queremos saber qué valor le damos a x para que x al cubo coincida con 3 elevado a x,
Entonces, desde ya, para que la base sea igual, obligatoriamente x debe ser 3. Entonces, si x vale 3, nos aseguramos de que la base sea la misma, y como la base es la misma, se puede tachar 3 con 3, o sea, se pueden tachar las bases, y ahí me queda demostrado de que x es igual a 3. Entonces, como pueden notar, las preguntas nuevas que fueron introducidas al examen no fueron para nada difíciles, ¿sí? No fueron para nada difíciles. Entonces, simplemente hacemos lo que se llama una demostración matemática para comprobar que efectivamente la respuesta es 3. Pero, como no nos van a revisar el procedimiento, simplemente es notorio que este resultado es 3, ya que queremos de que la parte izquierda coincida con la parte derecha, y ahí, por ejemplo, nosotros podemos obtener el resultado que es 3. Para alguien puede preguntar, pero si ponemos 0, no coincide, no, porque 3 a la 0 es 1 y 0 a lo que sea es 0. Entonces, con 0 no nos va a coincidir. No nos va a coincidir con 0, porque si nosotros ponemos 0 acá, me daría 1 y aquí me daría 0. Y si aquí ponemos 1, 3 a la 1 es 3 y 1 al cubo es 1. Entonces, el único valor que me coincide acá es 3. Otra pregunta nueva en el examen fue esta. Después de resolver la siguiente ecuación, a elevado a x por a elevado a x más 1 igual a elevado a 3x más 5, el valor de x es... La respuesta era menos 4, pero ¿cómo llegamos a esa solución? Entonces, si yo tengo a a la x más a elevado a x más 1 igual a elevado a 3x más 5, desde ya, como no hay calculadora, la base tiene que ser la misma. Entonces, misma base, copiamos la base y los exponentes se suman. X más x, 2x más 1 igual a 3 elevado a 3x más 5. Entonces, cuando la base es la misma, yo tengo el derecho a simplificar. Entonces, simplifico 3 con 3 y me queda 2x más 1 igual a 3x más 5. Entonces, ¿qué es lo que me da derecho a mí a simplificar las bases? La igualdad. Misma base a la izquierda y derecha se pueden simplificar. Entonces, me queda como respuesta los exponentes y de ahí puedo tranquilamente encontrar la variable x. Entonces, para que esto funcione, repito, sin calculadora, desde ya las bases tienen que ser iguales. Para que yo aplique misma base, los exponentes se suman, se tacha a con a, me queda 2x más 1 igual a 3x más 5. Esto que está con más pasa con menos, esto que está con más pasa con menos, 2x menos 3x es menos x, menos 1 más 5 es 4, pero como la variable x no puede ser negativa, multiplico por menos 1 y menos por menos es más, y entonces aquí menos por más es menos. Por lo tanto, por ese motivo, esta respuesta era menos 4. O la respuesta de este problema nuevo que colocaron en el examen anterior era menos 4. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Preguntas nuevas. Son pocas las preguntas nuevas que se colocan en el examen, pero siempre es bueno analizarlas porque como son nuevas, son preguntas que tienen gran chance de que nos toque de nuevo. Porque siempre la universidad está colocando preguntas nuevas. No podemos decir, digamos, que son hartas. No vamos a hablar de algo que no es. Son preguntas, 20, 25 preguntas que cada año se colocan nuevas para ir enriqueciendo, digamos, el banco de preguntas de la universidad. ¿Sí? Otra pregunta nueva en el examen fue esta. Después de resolver la siguiente ecuación, raíz de x de a al cuadrado igual a la raíz cúbica de a, el valor de x es, entonces, la respuesta es 3. Obviamente vamos a explicar cómo llegamos al 3. Desde ya, fíjense, este tipo de preguntas necesita de que la base sea la misma. Entonces, por propiedades, yo puedo agarrar y hacer lo siguiente. Como esta base es igual a esta base, la puedo tachar para ganar tiempo y ya sé de que esto, como es una raíz, se convierte en un quebrado. Numerador, denominador. O sea, 2 dividido entre x más 3, acá. Arriba de esta a hay un 1, o sea, un tercio.
¿Qué pasó con la A? Ya estoy ganando tiempo, ya sé que la misma base, ya sé que se va a simplificar, entonces ¿para qué vamos a hacer un proceso largo si como la base es la misma, a la larga se va a tachar? Entonces recordemos, todo radical se convierte en un quebrado. 2 dividido entre x más 3, 1 dividido entre 3. Entonces de acá, ¿qué podemos hacer? De aquí podemos hacer una multiplicación cruzada. X más 3 por 1 es x más 3 y 3 por 2 es 6. Este que está con más pasa con menos, entonces x es igual a 6 menos 3 y 6 menos 3 es 3. Por lo tanto, por ese motivo, marcamos como respuesta de esta pregunta nueva este resultado. Si yo aquí le pongo 3, me va a salir de que este valor es exactamente igual a este valor. Luego tenemos acá otra pregunta nueva. Como les digo, fueron pocas las preguntas nuevas. Entonces estamos aprovechando de verlas ahora, ¿no? Porque es la oportunidad exacta para ver las preguntas nuevas. Resolviendo la siguiente ecuación. 2 elevado a x más 2 elevado a x más 1 más 2 elevado a x más 2 igual a 28. La solución de x es recomendación. Aquí, por ejemplo, un estudiante me puede decir, profesor, en vez de que yo desarrolle, por ejemplo, puedo reemplazar el 1 para ver si me da 28 o puedo reemplazar el 2. Sí, es correcto. Como yo tengo las opciones, puedo aprovechar eso. Si no querés resolver, vos podés decir, a ver, si aquí le ponemos 1, aquí le ponemos 1 y aquí le ponemos 1, ¿la suma me da 28? No. Entonces vamos con el siguiente. Si aquí le ponemos 2, aquí le ponemos 2 y aquí le ponemos 2 y realizamos el ejercicio, ¿me da 28? Sí. Entonces aquí le pongo 2, aquí le pongo 2 y aquí le pongo 2 y ustedes efectúan la operación, van a ver que les va a dar 28. Entonces no era necesario resolver. Simplemente esta es una demostración formal, matemática, que confirma de que efectivamente la respuesta es 2, pero si nos toca preguntas así en el examen y yo tengo las opciones, puedo aprovecharme de eso sustituyendo y el que me cuadre, el que me saque este resultado es la respuesta del ejercicio. Ahora, si nosotros vamos a resolverlo desde el punto de vista matemático, ¿qué tuviésemos que hacer? Bueno, tuviésemos que aplicar la propiedad típica de colegio que dice lo siguiente. 2 elevado a x más 1 es lo mismo que 2 a la x por 2. O sea, los exponentes se pueden descomponer. Cuando yo descompongo los exponentes es por un motivo, un factor común. Entonces, 2 a la x por 2 a la 1, 2 a la x por 2 al cuadrado. Pero repitamos de nuevo, no era necesario hacer esto, porque tengo las opciones. Simplemente es una demostración formal para garantizar de que efectivamente la respuesta es 2. Cuando yo descompongo los exponentes, sucede de que hay un término que se está repitiendo, que es 2 a la x. Entonces, si yo factorizo 2 a la x, aquí me queda 1. Si factorizo 2 a la x, aquí me queda 2. Si factorizo 2 a la x, aquí me queda 4. 4 más 2 más 1 es 7. Este que está multiplicando pasa a dividir. 28 dividido entre 7 es 4. Y ese 4 lo puedo escribir como potencia. Ese 4 lo puedo escribir como 2 al cuadrado. ¿Para qué? Para que se cumpla que la base tiene que ser la misma. En el momento que yo garantizo de que la base de la izquierda es la misma base de la derecha, puedo simplificar. Entonces la respuesta es x igual a 2. Lo cual, vuelvo a repetir, era lo mismo que yo me avive y diga, bueno, si pongo 1 acá, ¿será que me da 28? Si pongo 2 acá, ¿será que me da 28? Entonces, podría haber aprovechado eso y haber evitado este desarrollo que también no es complicado de hacer. Ahora, hasta ahí fueron las preguntas nuevas. La 234, la 233, la 232, la 231, 230, 229. Esas fueron las preguntas nuevas del examen. Lo que cambió, digamos, en el examen anterior. Después, no varió nada. Entonces, ahí ustedes tendrán este archivo que se los voy a pasar. Tras que termine la clase, lo tendrán este archivo completo hasta el avance del primer parcial, ¿no?
que vamos a completar hoy. Ahora, hay pocas preguntas de regla de 3 en el examen. Y para que nosotros entendamos esas pocas preguntas que son clásicas, tenemos que entender lo siguiente. Pueden haber dos tipos de preguntas en el examen. Que la relación sea directa, o sea, una regla de 3 simple, o que la relación sea inversa, una regla de 3 inversa. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos enfrente a esa situación? Bien, si los signos son iguales, la relación es directa. Si los signos son distintos, la relación es inversa. Vamos a entenderlo mejor cuando expliquemos los pocos ejercicios que hay de regla de 3. Por ejemplo, si 5 obreros realizan un trabajo en 12 días, por urgencia de entrega necesitan contratar más personal para poder hacerlo en 3 días. ¿Cuántos trabajadores más debemos buscar? Entonces, fíjense, este tipo de ejercicios se resuelve tabulando los datos en una tabla, en la cual en esa tabla se colocan los datos involucrados en el ejercicio. Es decir, este ejercicio involucra obreros e involucra días. Entonces, obreros y días. Anotemos la información que me da el problema. 5 obreros realizan un trabajo en 12 días. Por urgencia de entrega, necesitan contratar más personal para poder hacerlo en 3 días. Es decir, ya no en 12, sino que en 3. Pues la pregunta es, ¿cuántos trabajadores vamos a tener que contratar para que este proyecto ya no se haga en 12, sino que se haga en 3? Pero aquí hay algo muy importante, porque la pregunta es capciosa en el sentido de lo siguiente. Fíjense, por favor. Primero voy a explicar el tema de los signos. Ocurre de que acá yo tengo que averiguar quién multiplica a quién y quién divide a quién. Y para eso entra esto. Entonces, fíjense, por favor. Donde esté la incógnita, donde ustedes coloquen la incógnita, siempre va a ser positivo. El motivo, garantizar que la respuesta sea positiva y no tenga decimales. Cuando nosotros colocamos la incógnita en un lugar, ahí siempre debemos poner positivo. ¿Por qué? Por dos motivos. Eso garantiza que la respuesta va a ser positiva y eso garantiza que la respuesta no va a tener decimales. Ahora, ¿por qué aquí ponemos más y aquí ponemos menos? ¿Cuál es la explicación para eso? La explicación es la siguiente. Analicemos días con la variable. Entonces, a menos días voy a necesitar más obreros o menos obreros. Es decir, la pregunta es, si tú sabes que 5 obreros lo van a hacer en 12 y te llaman a vos y te dicen, va a disculpar, ingeniero, ya no es en 12, es en 3, ¿qué tenés que hacer vos con esa disminución de días? Te están disminuyendo los días. Obviamente vas a tener que contratar más obreros. ¿Qué pasó aquí entonces? La disminución de días provoca el aumento de obreros. La disminución de días provoca el aumento de obreros. Si una variable disminuye y la otra aumenta, eso es una regla inversa. ¿Cuándo estamos enfrente a una regla inversa? Una regla inversa es cuando usted se da cuenta que una variable aumentó y la otra disminuyó, o una variable disminuyó y la otra aumentó, o viceversa. Aquí me doy cuenta, los días disminuyeron y por eso los obreros van a aumentar. Por eso es una regla inversa. ¿Y por qué es importante determinar eso? Porque cuando la regla es inversa,
debemos poner signos distintos. Como ven acá, signos distintos. Entonces, en realidad siempre se ponen signos distintos. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice, si la regla es inversa, siempre se pone de más a menos. Si la regla es directa, se pone al revés, de menos a más. ¿Y a qué se refiere esto de signos iguales y signos distintos? ¿Qué quiere decir eso? Eso hace referencia a esto. Si una aumenta y la otra aumenta, eso es directo. Un aumento provocó un aumento. Una disminución provocó una disminución. Entonces, aumento con aumento, disminución con disminución. Los signos son iguales. Aumenta una, aumenta otra. Disminuye una, disminuye otra. Eso es una relación directa. Una relación inversa es cuando tú dices, aumentó esta, pero esta disminuyó. Disminuyó esta variable, pero esta aumentó. Es por eso que aquí es una regla inversa. ¿Por qué? Pensemos un poquito. Me están disminuyendo los días. Si me disminuyen los días, yo necesito contratar más obreros. La disminución de días provocó el aumento de obreros. Entonces es una regla inversa. Y cuando es inversa, se pone de más a menos. ¿Por qué es importante que pongamos acá los signos? Porque en la parte de arriba se coloca todo lo que tenga positivo y en la parte de abajo se coloca todo lo que tenga negativo. Es por eso que ustedes están viendo que este 5 multiplica el 12. Alguien dice, pero profesor, ¿no sería 5 por 3 dividido entre 12? No, porque la relación no es simple, es inversa. Es por eso que yo tengo que determinar cómo son los signos. Entonces, ¿qué pasó acá? En la parte de arriba, colocame todo lo que tenga signo positivo, o sea, el 5 y el 12. Y en la parte de abajo, colocame todo lo que tenga negativo, o sea, el 3. Hagamos cálculo. 12 entre 3 es 4. Y 4 por 5 es 20. ¿Qué me está diciendo la matemática? Usted necesita 20 obreros para terminar la obra en 3 días. Usted necesita 20 obreros para terminar la obra en 3 días. Pero ¿por qué no voy a marcar 20? ¿Cuál es el motivo para que no marque 20? Porque en este ejercicio ya usted le está diciendo, usted ya tiene 5 obreros. O sea, ya están trabajando 5 obreros. Esos 5 obreros iban a trabajar 12 días. Usted es el jefe de la obra, usted es el ingeniero o la ingeniera. Lo llaman y le dicen, para disculpar, ingeniero, mire, es urgente que la obra esté lista. Así que, por favor, ya no va a ser en 12 días, va a ser en 3. En ese momento, la matemática me ayuda a mí a decir cuánta gente tengo que contratar para cumplir eso. 20. Pero un ratito, ya tengo 5. Ya tengo 5 que están trabajando. Así que debo contratar 15. Estos 15 más estos 5, ahí están los 20. Tengo que tener cuidado a la hora de responder el ejercicio. ¿Ya? Porque este 20 lo ponen en las opciones para que te confundas, para que te equivoques. Cuidado con eso. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿sí? Por favor, eso es muy importante, tener cuidado con eso. Pero vamos a otras preguntas de examen. Fíjense, no es difícil. El tema es un poco entender la pregunta. 18 máquinas construyen una represa en 15 días, trabajando 9 horas. Paremos ahí. Estamos hablando de máquinas, estamos hablando de días, estamos hablando de horas. 18 máquinas durante 15 días, trabajando 9 horas. ¿En cuántos días
Aquí está la incógnita. En días, ahí está la incógnita. ¿En cuántos días construyen la represa? 27 máquinas del mismo tipo. Si trabajan durante 10 horas, entonces la incógnita puede estar en cualquier lado. Una vez que yo determino que la incógnita está en días, a eso le coloco signo positivo. Recuerden, donde usted ponga la incógnita, ahí se pone positivo. ¿Por qué? Porque eso garantiza que uno, la respuesta sea positiva y dos, la respuesta sea sin decimales. No va a haber decimales. Eso garantiza. Es por eso que se hace esto. Ese es el motivo. Ahora, tengo que analizar qué pasa con las máquinas respecto de los días y qué pasa con las horas respecto de los días, para que yo sepa quién multiplica arriba y quién divide abajo. Entonces, fíjense, voy a analizar máquinas con días. Analicemos. 18 máquinas en 15 días me hacen la obra. Si yo aumento máquinas, necesito más días o menos días para trabajar. O sea, es como si usted le digan, ingeniero, le vamos a dar 18 máquinas para que usted trabaje 15 días y termine la obra. De repente a usted lo llaman y le dicen, disculpe, ingeniero, le vamos a mandar más máquinas. Le vamos a mandar 27 máquinas. ¿Para qué es eso? ¿Para que yo trabaje más días o para que yo trabaje menos días? ¿Qué dicen ustedes? ¿Más días o menos días con más máquinas? Menos días. Menos. Menos días. Menos días, excelente. Menos días. Entonces, ¿qué pasó? El aumento de máquinas, el aumento de máquinas provoca una disminución de días. Si ustedes me mandan más máquinas, no, pues yo voy a trabajar menos días, obvio, porque tengo más máquinas. ¿Y por qué es importante eso? Porque el aumento de una provocó la disminución de la otra. Entonces eso es inverso. Y si es inverso, se coloca más y se coloca menos. Recuerden, si una aumenta y la otra disminuye, es inverso. ¿Y qué quiere decir que sea inverso? Que tienes que poner más menos. Siempre que sea inverso, se pone más menos. Ahora, vamos acá. Analicemos las horas con los días. Si trabajamos 15 días, vamos a ocupar 9 horas. Si trabajamos 15 días, vamos a tener que hacer funcionar las máquinas 9 horas. Pero ocurre de que ahora me están aumentando las horas. Me están diciendo, no, no vas a trabajar 9 horas, vas a trabajar 10 horas. La pregunta que debo hacerme es, si yo voy a trabajar más horas, ¿para qué es? ¿Para estar más días o para estar menos días? ¿Qué dicen mis estimados jóvenes? ¿Para estar Para más días trabajar o para menos estar días. menos días? Para trabajar menos días. Exacto, para trabajar menos días. Entonces, ¿qué pasó aquí? El aumento de horas me provocó la disminución de días. Aquí aumenta y esto disminuye. Entonces eso es inversa. ¿Qué tiene de importante que vos sepas que es inversa? No, pero el que si es inversa se pone más y se pone menos. Y si es directa, ¿qué es directa? Que una aumente y la otra aumente. Que una disminuya y la otra disminuya. Eso es directo. Entonces, en ese caso yo pondría menos y pondría más. Pero como aquí es inversa, entonces esa inversa me va a provocar que yo coloque más y coloque menos. Listo, no hay más. ¿Qué coloco en la parte de arriba? Todo lo que tenga positivo. O sea, 18, 15 y 9. ¿Qué coloco en la parte de abajo? Todo lo que tenga negativo. O sea, 23 y 10. No es correcto decir, miren jóvenes,
toda la vida, lo que esté arriba va arriba y lo que esté abajo va abajo. No es correcto. Eso sería enseñar mal porque vamos a ver de que no siempre es así. Sería fácil que yo diga, miren, lo que está arriba va arriba, lo que está abajo va abajo y listo. No, no es así. No puedo decir eso, no es correcto decir eso, porque todo va a depender de los signos. Aquí fue una casualidad que todo lo que esté arriba y lo que está abajo va abajo. O sea, fue una casualidad. No se cumple siempre. Entonces acá tengo que hacer cálculos. Aquí, por ejemplo, puedo sacar tercia 18, 6, tercia 27, 9. Puedo sacar tercia, puedo sacar quinta de 15, 3, quinta de 10, 2. Entonces, este 9 con este 9 se va. 6 por 3, 18, y 18 dividido entre 2 es 9. Por lo tanto, la respuesta era la siguiente. Con 27 máquinas trabajando 10 horas, ya no voy a hacer en 15, voy a hacer en 9 días la obra. Obviamente, estimados jóvenes, que es obvio de que la respuesta que debo calcular debe ser menor que 15. ¿Por qué? ¿Por qué es obvio? No, porque si me estás aumentando máquinas y me estás aumentando horas, obviamente voy a trabajar menos días. Estaría mal si yo hubiese sacado 16. No tiene sentido. O sea, ¿cómo me vas a decir que con más máquina y con más horas vas a trabajar más días? Si más bien estás pidiendo más máquina y estás pidiendo más horas para hacerlo en menos días. Es por eso que la respuesta del problema es 9. En estas preguntas que son clásicas en los exámenes, son pocas las preguntas de regla de 3, son clásicas, nunca va a haber resultados con decimales. Pueden haber datos con decimales, pero la respuesta nunca va a ser con decimales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas, estamos hablando de máquinas. No puedo decir, necesito 13.4 máquinas. O sea, es exacto el resultado, ¿es cierto? Es exacto. Vamos a otra pregunta de examen. Por ejemplo, miren acá. Una familia de 5 personas gasta 10.000 bolivianos para vivir 4 meses en una ciudad. Paremos ahí. Personas, gasto, tiempo, costo de vida. Expliquemos esto. Una familia de 5 personas, ok, personas 5, gasta, hay un gasto, 10.000 bolivianos, para vivir 4 meses. Ese es un tiempo, o puedes poner meses, no hay problema. 4 meses en una ciudad. ¿De dónde aparece este costo de vida? Matemáticamente, cuando usted va a ir a una ciudad, cuando usted va a cambiarse a una ciudad o cuando usted vive en una ciudad, usted tiene un costo de vida. ¿Qué es el costo de vida? Es todo lo que usted gasta a diario, ¿no es cierto? Y además, en la segunda parte del problema, aparece un costo de vida, ¿es cierto? Entonces, el costo de vida en la ciudad donde usted está ahorita es de 1. Es decir, cuando nosotros tenemos un problema donde nos dice 7 personas gastan 40.000 bolivianos durante 5 meses en una ciudad, el costo de vida es 1. O sea, el costo de vida de la ciudad es 1, sobreentendido en matemáticas. De ahí aparece el 1. Es decir, el 100%. Ahora, aquí no se pone en porcentaje, se ponen valores naturales o enteros. O también pueden ser reales. Sigamos. ¿Cuánto gastarán? Aquí está. ¿Cuánto gastarán? Aquí está la incógnita. Si ya sé que la incógnita está acá, aquí debo poner positivo. Ya ustedes saben la explicación del por qué. ¿Cuánto gastarán? Entonces, aquí es positivo. Para vivir 2 meses, aquí, 2 meses, en otra ciudad que tiene el costo de vida de los 3 medios del anterior, o sea, 3 medios de costo de vida, y sabiendo que se unen al viaje las suegras. Es decir, ya no son 5, ahora son 7. ¿Por qué? Porque estamos juntando a la familia a las suegras por parte del
marido y por parte de la mujer, ¿no? Entonces, ya no son 5 personas, son 7. ¿Cuánto gastarán estas 7 personas viviendo 2 meses en otra ciudad que tiene 3 medios de costo de vida del anterior? Entonces, analicemos esto. Analicemos personas con gasto, luego tiempo con gasto y luego costo de vida con gasto. Es decir, cada dato tengo que analizarlo con la incógnita. Fíjense, hagamos el siguiente razonamiento. 5 personas gastan 10.000. La pregunta es, ¿7 personas gastarán más o gastarán menos? Es decir, con 5 yo gasto 10.000. Si llegan 2 personas más, ¿qué se supone que va a pasar? ¿Voy a gastar más o voy a gastar menos? Más. Voy a gastar más, exacto. Voy a gastar más. Entonces, ¿qué pasó? El aumento de personas genera más gastos. Más personas, más gasto. Eso es directo. Es una relación directa. El aumento de una provocó el aumento de otra. Es por eso que aquí coloco menos y aquí coloco más. Acuérdense, por favor, si una aumenta y la otra aumenta, eso es directo. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenés que poner menos y tenés que poner más. ¿Y por qué ponemos menos y por qué ponemos más? No, es que eso me avisa qué va arriba y qué va abajo. Es importantísimo. Analicemos tiempo con gasto. Analicemos tiempo con gasto. En 4 meses gastamos 10.000. En 4 meses gastamos 10.000. En 2 meses, ¿vamos a gastar más o vamos a gastar menos? Menos. Menos. Correcto. Entonces, menos tiempo, menos gasto. Simplemente plantearlo así. En 4 meses gastamos 10.000. En 2 gastamos más o menos. No, menos. Menos tiempo, menos gasto. Menos tiempo, menos gasto. Es directa, porque una disminuye, la otra disminuye. Es por eso que ponemos menos y ponemos más. Analicemos costo de vida con gasto. En esta ciudad, cuyo costo de vida es 1, gastamos 10.000. Si el costo de vida aquí es mayor, porque ¿cuánto es 3 medios? Analicemos esto. 3 medios es 1.5, o sea, a la ciudad que yo me estoy cambiando, las cosas son más caras. Eso significa, nos estamos cambiando a otra ciudad cuyo costo de vida es más caro. ¿Cómo sabes eso? Porque dividí pues 3 entre 2. 1.5. Ah, el otro era 1, ahora es 1.5. La pregunta es, si el costo de vida es más caro, ¿voy a gastar más o voy a gastar menos? Más. Si las cosas son, exacto, más. Si las cosas son más caras, voy a gastar más. Entonces, aumentó el costo de vida, aumentó el gasto. Si aumenta y aumenta, es directa. Entonces acá tengo de menos a más. Y entonces acá nosotros tenemos que corregir esto. Eso no es correcto. Esta regla de Krebs es directa. Para que esto esté bien resuelto. Esto es directa. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Voy a tener que multiplicar arriba, todo lo que tenga signo positivo va arriba. ¿Quién va arriba? 7, 10.000, 2 y 3 medios. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera enseñado, estimados jóvenes, todo lo que esté arriba va arriba? Y aquí, profe, ¿qué pasó? Entonces, si vamos a enseñar hay que hacerlo bien, hay que explicar de dónde sale eso. Todo lo que sea positivo va en la parte de arriba y todo lo que sea negativo va en la parte de abajo. De aquí para adelante ya tengo que hacer cálculos yo
en la Profe, siguiente. Este disculpe 2 interrumpirle no una se va. pregunta. Sí, lo escucho. ¿Puede repetir lo del tiempo? Es que no entiendo el tiempo. Cuando hablamos de tiempo, lo planteamos así. En 4 meses, yo gasto 10.000. En 2 meses, o sea, en menos tiempo, ¿gastaría más o gastaría menos? Se gastaría menos. Sí, gastaría menos. Entonces, menos tiempo, menos gasto. A menos tiempo, menos gasto. ¿Por qué pusimos menos más? Porque la disminución de una provocó la disminución de otra. O sea, disminuyó el tiempo, disminuyó tu gasto. Entonces eso es directo. ¿Y qué quiere decir directo? Que tenés que poner menos, tenés que poner más. ¿Me dejo entender con eso, por favor? No lo entiendo. No se deja entender. No. Cuando nosotros vemos de que una variable aumentó y eso provocó de que la otra aumentó, eso se llama en matemática una relación directa. ¿Y qué tiene de importante que sea directa? Que cuando es directa se pone signos. ¿Y cómo se ponen los signos? Menos, más. Esto no quiere decir que tenga que ver con que menos tiempo, más tiempo. O sea, esto no tiene nada que ver con el tema del análisis. Esto tiene que ver con el tema del cálculo. Entonces, para eso, vamos a tener que escribir acá lo siguiente. Aquí vamos a escribir la siguiente nota, para que entendamos esto. Vámonos acá, escribamos acá una nota, que es importante esto de acá. ¿Qué nota vamos a escribir acá? Aquí vamos a escribir una nota. Pongamos aquí nota. Hagámoslo con mayúscula, nota. Si usted me dice de que la relación es directa, usted tiene que ponerme primero el signo menos y después el signo más. Si usted me dice que la relación es inversa, tiene que ponerme primero el signo más y después el signo menos. Eso es la teoría. Entonces, ¿cómo yo sé que aquí es menos y más? ¿Por qué no fue más y por qué no fue menos? ¿Por qué es menos y por qué es más? Porque la relación es directa. ¿Y cómo supiste que era directa? Anotémoslo acá. El aumento de una provoca el aumento de otra. O, para que entre, resumámoslo así. Aumenta una, aumenta la otra. Aumenta la otra. Anotemos acá también. Disminuye una, disminuye la otra. Eso la matemática le llama directa. Entonces, ¿qué pasó acá? La pregunta era, en 4 meses vos gastaste 10.000. En 2 meses, ¿vas a gastar más o vas a gastar menos? Voy a gastar menos. ¿Qué pasó entonces? Menos tiempo, menos gasto. O sea, la disminución de una provocó la disminución de la otra. Eso es directo. ¿Y qué tiene que ver que sea directo? Que tenés que poner menos más. Menos más. ¿Y por qué hay que poner esto? Para que yo sepa quién va en la parte de arriba y quién va en la parte de abajo. ¿Ahora sí estamos más claros? Eso es si disminuye, ¿no? Pero ¿y si aumenta? Si aumenta una y aumenta la otra, sigue siendo directa. Los dos casos. Si aumenta una y aumenta la otra, es directa. Si disminuye una, disminuye la otra, sigue siendo directa. En ambas situaciones debo poner menos más. ¿Cuándo pongo más menos? Cuando aumenta una
y la otra disminuye. ¿Y en qué otro caso debo hacer eso? Cuando disminuye una y aumenta la otra. Ahí está. Entonces, de acuerdo a este análisis, yo coloco los signos. Entonces, la pregunta es, decime qué pasó con el tiempo y el gasto. Analicemos. Vos me dijiste que con 4 meses gastás 10.000. Ya. Y con 2 meses, ¿vas a gastar más o vas a gastar menos? Voy a gastar menos. Muy bien. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con el tiempo? Disminuyó. ¿Y qué pasó con el gasto? Disminuyó. Si una disminuye y la otra disminuye, es directa. ¿Y eso qué tiene que ver? Tengo que poner menos y tengo que poner más. ¿Se entiende esto, por favor? ¿Se entendió? Esta es la teoría. ¿Se entiende esto, por favor? Disculpe, ingeniero, si fuera más tiempo, digamos, pongámosle 6, sería más tiempo y más gasto. Sería relación directa igual, ¿no? Exacto, porque aumentó el tiempo y por ende aumenta tu gasto. Por lo tanto, el aumento de una provoca el aumento de otra, sigue siendo directa. Entonces, resumamos esto. ¿Cuándo es directa? Cuando una aumenta y la otra aumenta, o una disminuye y la otra disminuye. ¿Y cuándo es inversa? Cuando una aumenta y la otra disminuye, o si no, una disminuye y la otra aumenta. ¿Se entiende eso, por favor? Sí. ¿Se entiende esta parte teórica? ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora ya quedó más claro ya por qué pusimos menos más. Sí. Ok. Ahora miren, hagamos este análisis más. Esto es con calma porque es pregunta de examen. Hagamos este más, miren. Analicemos costo de vida con gasto. ¿Qué pasa? Que hay que analizar cada variable, hay que analizarla con la incógnita. Analicemos el costo de vida. Cuando el costo de vida es 1, yo gasto 10.000. Cuando el costo de vida es 1, yo gasto 10.000. La pregunta es, si el costo de vida aumenta, ¿cómo sabes que aumenta? Porque ¿cuánto es 3 medio? 1.5. ¿Qué está pasando con el costo de vida? Está aumentando. La pregunta es, si el costo de vida aumenta, ¿qué creen que pasa con el gasto? ¿Aumenta o disminuye? También Aumenta. aumenta porque todo es más caro. También, exacto. Muchas gracias, joven. También aumenta. O sea, ¿qué quiere decir? Te estás yendo a una ciudad más cara, donde las cosas son más caras. Entonces vas a pagar más. ¿Qué pasó entonces? El aumento del costo genera el aumento de gasto. Aumento, aumento. Si una aumenta y la otra aumenta, es directa. Por eso que pusimos menos y pusimos más. ¿Quedó claro ahí? ¿Se entendió ahora sí, por favor? Sí. Bien, perfecto. Bien, bueno, siempre estamos atentos a cualquier pregunta que tengan, ¿sí? Siempre, si es necesario colocar, escribir o explicarlo de nuevo, no hay ningún problema. Estamos para eso. Una vez que nosotros colocamos los signos, ¿por qué colocamos los signos? Para saber qué números van arriba, porque si yo vengo y digo, multipliquen 5 por 10.000, por 4, por 1 y lo dividen, no es así. No es así porque fíjense ustedes de que la teoría dice, en la parte de arriba tenés que colocarme todo lo que sea positivo. O sea, el 7, el 10.000, el 2 y el 3 medio. Eso va arriba. Y en la parte de abajo va todo lo negativo. O sea, 5, 4 y 1. De ahí para adelante tengo que sacar un resultado exacto. Fíjense, este 2 con este 2 se tacha y me queda 7 por 10.000 por 3, 5 por 4, 20. Este 0 con este 0 se puede tachar y entonces acá si yo multiplico 7 por 1.000 por 3 y lo divido entre 2, o si quieren, este 1.000 lo divido entre 2, me da 500. 500 por 7 por 3
me da 10.500. La respuesta al ejercicio es 10.500. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta va a ser 10.500 bolivianos. Era obvio. ¿Por qué era obvio? Porque te estás yendo a una ciudad donde el costo es más caro. Eso ya me informaba de que el resultado que iba a sacar tiene que ser más alto. No es coherente, no es coherente que vos me digas, me estoy yendo a una ciudad más cara y te cuento que estoy gastando menos. No, ¿cómo es eso? Si el costo es más alto, se supone que vas a gastar más. Entonces, lo que yo calcule tiene que tener un cierto criterio, ¿no es cierto? O sea, tiene que tener una cierta relación matemática. A ver, vos me estás diciendo de que te fuiste a otra ciudad más cara y estás gastando menos. Por más que vivas menos tiempo, tenés más gente, o sea, tenés más personas a quien darle de comer. Por más que vos vivas menos tiempo, la ciudad es cara, es más cara que la otra. Eso significa que vas a gastar más. Tenés más personas, tenés las cosas más caras y por más que vivas poco tiempo, vas a gastar más. Es obvio eso. ¿Por qué hago ese comentario? Porque si aquí, por ejemplo, yo sacara 5.000, me dice, profe, no tiene sentido que sea 5.000, pues. O sea, porque aquí puedo sacar 5.000, ¿no? Por casualidad me da 5.000. No tiene sentido que sea 5.000. Porque usted nos está diciendo de que está gastando menos. O sea, está en una ciudad más cara y está gastando menos. Hay más personas. Hay menos tiempo, pero hay más personas y es más caro. Entonces, tiene sentido de que la respuesta sea 10.500. Además, las opciones van a estar ahí. Yo las borré porque quería explicar más que todo la parte teórica. Vamos a este otro, vamos al siguiente ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. Miren, 12 hombres trabajando en la construcción de un puente hacen en 30 días 2/5 de la obra. Paremos ahí. 12 hombres en 30 días construyen 2/5 de la obra. Sigamos leyendo. Si se aumentan 3 hombres, o sea, de 12 ahora son 15, si se aumentan 3 hombres, ¿cuánto tiempo? Aquí está. Esta es la incógnita. Tiempo, días. ¿Cuánto tiempo? Eso es positivo. Donde esté la incógnita, tiene que ser positivo. ¿Cuánto tiempo emplearán los restantes para terminar la obra? ¿Por qué pones acá 3/5? Bueno, porque, a ver, si vos me decís que ya se avanzó 2/5 de la obra, ¿cuánto falta para terminar la obra? 3/5. ¿Por qué? Porque 2/5 sumado con 3/5 es 1. Y ese 1 es el 100% de la obra. Cuando vos me decís, hemos avanzado 3/7 de la obra, hemos avanzado 3/7 de la obra, ¿cuánto faltaría para terminar la obra? Les pregunto para que ustedes me puedan ayudar ahí. 4/7. 4/7. Exacto, 4/7. Muchas gracias, jóvenes. Exacto, 4/7. Entonces, eso es importante entender. Doy un ejemplo más. Mire, ingeniero, hemos avanzado 3/4 de la obra. 3/4 de la obra. Entonces uno dice, entonces falta 1/4. Correcto, falta 1/4. Hemos avanzado 2/7 de la obra. Entonces faltan 5/7. ¿Por qué sabes que faltan 5/7? Porque siempre la suma tiene que darme 1. Si vos me estás diciendo de que avanzaron 2/5, estarían faltando 3/5. ¿Por qué? Porque 3 más 2 es 5 y 5 entre 5 es 1. Ahí está el 100% de la obra. Analicemos ahora los signos. Analicemos días con los trabajadores. Fíjense, planteémoslo así. 12 trabajadores hacen la obra en 30 días. O sea, 12 hombres hacen la obra en 30 días. Pregunto, ¿con más obreros voy a necesitar más días o menos días? Se va a necesitar menos días. Menos días, exacto, menos días. Entonces, fíjense lo que pasó. Aumentó una, disminuyó la otra. Aumentó una, disminuyó la otra. Eso es inversa.
¿Por qué es inversa? Porque al aumentar los obreros, los días van a ser menos. ¿Para qué vas a contratar más obreros? ¿Cuál es el motivo para que vos me traigas más obreros? Para terminarlo más rápido. Exacto, para terminarlo más rápido. Más obreros, menos días. Entonces es por eso que voy a colocar más, menos. Vengo acá y coloco más, menos, porque es inversa. Analicemos días con la obra. En 30 días hicimos 2/5. O sea, en 30 días hicimos 2/5. Con los 3/5 que faltan, o sea, voy a necesitar más días o menos días. Más días. O sea, más días. Claro. ¿Por qué más días? Porque, a ver, me dice, mire, no hemos terminado la obra. En 30 días hemos hecho 2/5. No hemos terminado la obra. Entonces, para terminar la obra necesito más días, porque no la terminé la obra. Para terminar la obra necesito más días. Entonces, aumenta esto, aumenta esto. Por eso es directa. Es importante entender cuándo es directa y cuándo es inversa. Y para eso hay que un poquito pensar. A ver, en 30 días hicimos 2/5. ¿Terminaste la obra? No, no terminé. Entonces, ¿qué hacemos? Dame más días y te la termino. O sea, planteémoslo así. Ingeniero, en 30 días, ¿qué hizo? 2/5 de la obra. ¿La terminó? No, no la terminé. ¿Qué hacemos entonces? Deme una semanita más y la termino. O sea, necesito más días. ¿Se dan cuenta? Tengo que pensar así. Necesito más días para terminar la obra. Entonces, para terminar la obra necesito más días. Esto es mayor y esto es mayor. O sea, esto aumenta y esto aumenta. Entonces, una regla directa. Aquí pongo menos y aquí pongo más. Listo. ¿Qué pongo arriba? 12, 30, 3/5. ¿Qué pongo abajo? 15, 2/5. 5 se va con 5 y me queda 12 por 30 por 3, 15 por 2. Aquí, por ejemplo, puedo sacar 30 entre 15. 30 entre 15 es 2. 12 entre 2 es 6. O sea, aquí sacar. Este 12 lo podés dividir con este 2. 12 entre 2 es 6. Este 30 lo podés dividir con este 15. 30 entre 15 es 2. Y este 3 se quedó ahí. 6 por 2, 12. 12 por 3, 36. 36 días. ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque no terminé la obra, pues. No terminé la obra. Si no terminé la obra, voy a necesitar más días. Si vos me sacás aquí una respuesta 28 días, uno dice, pero escúchame una cosa, fíjense lo que voy a decir ahorita. Tu respuesta no está bien. ¿Por qué no está bien? ¿Por qué es 27? ¿Porque se ve 27? No, lo que pasa es que si en 30 días no la terminaste, ¿cómo me puedes decir que en 27 la vas a terminar? O sea, no tiene sentido. Si tu respuesta es 27, yo te digo, pero escúchame, en 30 días no la terminaste. No terminaste la obra en 30 días. Vos me estás diciendo que con 27 la vas a terminar. Y llevas 30. ¿Cómo es eso? Entonces, se supone de que si yo no termino la obra, es porque al final voy a necesitar más días para terminar la obra. La respuesta tiene que tener un criterio, tiene que tener un sentido. Por eso es que la respuesta me está dando 36. ¿Tiene sentido eso? Si saco, por ejemplo, 27, no, o sea, mira, te explico por qué no tiene sentido. Porque vos me estás diciendo que con 27 días terminás la obra, ¿no es cierto? Sí, ya, pero tuviste 30 y con 30 no terminaste. Algo está mal. En 30 días vos hiciste los 2/5. Si te falta 1/5 es porque necesitas más días. O sea, necesito 36 días para terminar toda la obra contratando 3 hombres más. Con 3 trabajadores más necesito 36 días para terminar toda la obra. O sea,
6 días más. 6 días más y termino toda la obra. ¿Me dejo entender con eso, por favor? Sí. ¿Se entiende, mis estimados jóvenes? ¿Sí? Bien. Sí se entiende. Bien, perfecto. Ahora, fíjense, tenemos este problema más. Son poquitos los problemas de regla de 3 en el examen y son clásicos, ¿no? Son clásicos. Este más había en el examen. 10 albañiles construyen 5 casas en 13 meses. Estaremos ahí. 10 trabajadores construyen 5 casas en 13 meses. Caramba, aquí apareció un esfuerzo. A ver, sigamos leyendo. 10 albañiles construyen 5 casas en 13 meses trabajando con un cierto esfuerzo. Ok. Estos caballeros están dando el 100% de esfuerzo. O sea, nosotros suponemos de que los trabajadores que hemos contratado para hacer la obra están dando el 100% de lo que ellos tienen. Le están echando ganas. Ahora la pregunta es, ¿cuántos hombres, aquí está la incógnita, de la misma habilidad que los anteriores, pero que trabajen el doble de esfuerzo, o sea, ya no con 1, sino que con 2, se necesitarán para hacer el doble número de casas, o sea, no 5, sino 10, en un tiempo 50% menor al anterior. En un tiempo 50% menor al anterior. ¿Cuánto es el 50% de 13? 6.5. ¿No es cierto? El 50% de 13 es 6.5. Entonces, primero interpretemos acá los datos. 10 trabajadores van a hacer 5 casas en 13 meses con un esfuerzo. Eso es lo que hacen estos trabajadores. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos trabajadores yo tuviera que contratar para hacer el doble de casas, ¿no? Para hacer el doble, o sea, de 5 a hacer 10. En un 50% de tiempo menor, o sea, ¿cuánto es el 50% de 13? 6.5. Ustedes saben, mis estimados jóvenes, que el 50% es la mitad, ¿no es cierto? El 50% de un número es la mitad de ese número. ¿Listo? Ahora, ¿de dónde sale esto de acá? Esto. ¿De cómo salió? Analicemos. La incógnita con casas. La pregunta es, 10 trabajadores hacen 5 casas. 10 casas, ¿la van a hacer más trabajadores o menos trabajadores? ¿Qué dicen ustedes? Con 10 trabajadores yo hago 5. Y con 10, ¿más trabajadores o menos trabajadores? Más trabajadores. Más trabajadores, correcto, más trabajadores. Entonces, ¿qué pasó? Aumentaron las casas, aumentaron los trabajadores. O sea, ¿qué está pasando? Vamos a hacer más casas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que contratar más trabajadores. Aumenta, aumenta. Entonces, eso es directo. Se coloca menos más. Analicemos tiempo con la incógnita. Estos 10 trabajadores van a trabajar 13 meses. O sea, para 13 meses, planteémoslo así mejor. Para 13 meses necesito 10 trabajadores. Para 6.5 meses necesito más trabajadores o menos trabajadores. Más trabajadores. Más trabajadores. Bien, perfecto. Más trabajadores, exacto. Más trabajadores. O sea, ¿qué está pasando acá? Me están quitando tiempo. Se me dice, ya no vas a trabajar 13 meses, vas a trabajar 6.5. Entonces, pensemos como ingenieros y como ingenieras. Si viene alguien y me dice, escúcheme, ingeniero, usted tenía 13 meses para hacerlo. Sí, 13 meses. Pero ahora no va a tener 13 meses, va a tener 6.5 meses. Ah, mire, si usted quiere que lo haga en 6.5 meses, necesito más personal, necesito más gente, obvio, es correcto. Si usted me dijo que eran 13 meses y ahora usted viene y me dice son 6.5 meses, no, pues necesito más obreros porque tengo menos tiempo. Y si tengo menos tiempo, tengo que contratar más gente. ¿Por qué? No, pues para terminarlo en el tiempo que usted me está dando.
Porque la gente que tengo es para 13. Si usted me está quitando tiempo, necesito pues más obreros. Entonces, disminución de tiempo, aumento de obreros. Entonces, eso es inversa. Disminuye una, aumenta la otra. Por eso ponemos más y ponemos menos. Vamos con el esfuerzo. Estos 10 trabajan con un esfuerzo de 1. Si se duplica el esfuerzo, ¿qué pasa con los trabajadores? O sea, a doble esfuerzo, ¿más trabajadores o menos trabajadores? Más trabajadores. Más trabajadores. Perfecto. Ok. Ya sabemos el tema de los signos, colocamos los signos, y entonces es importante que nosotros entendamos por qué los signos. Ahora me dice, mire, cuando usted coloca los signos, ahora es cuestión de que usted sepa de que arriba todo lo que sea positivo, 10, 10, 13, 1. Abajo todo lo que sea negativo, o sea, 5, 6.5 y 2. Listo. Ahora miren, 6.5 por 2 es 13. 13 con 13 se va. Me queda 10 por 10 por 1 sobre 5, pero 10 sobre 5 es 2 y 2 por 10 es 20. Por lo tanto, necesito 20 obreros. Veamos si tiene relación. Necesito 20 obreros. Claro, es correcto. Tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque, a ver, voy a hacer más casas. Las voy a hacer en menos tiempo. Voy a hacer más casas en menos tiempo. Se supone que necesito más obreros. Vos me estás dando más trabajo y me estás dando menos tiempo. Entonces, contrátame más personal, pues. Vos me traes más personal y no hay problema. Yo te hago las 10 casas y te lo hago en X meses. Entonces, es coherente pensar de que la respuesta tiene que ser más de 10. Pero, profe, ¿podríamos haber dicho que la respuesta directa era el doble? Sí, porque en este caso hay una relación doble. El doble de 5 es 10, el doble de 6.5 es 13 y el doble de 1 es 2. Entonces, aquí pasa algo interesante. Si yo me doy cuenta de que mi ejercicio guarda una relación en todas sus variables, ¿qué quiere decir eso? Fíjate, el doble de 10, o sea, si 5 lo multiplicas por 2 es 10. Si 6.5 lo multiplicas por 2 es 13. Si 1 lo multiplicas por 2 es 2. Entonces, este 10 lo multiplico por 2, pues, y 10 por 2 es 20. Podría haber hecho eso porque guarda una relación matemática. Entonces, esas pequeñas cositas a veces hay que observarlas. El doble de 5 es 10, el doble de 6.5 es 13, el doble de 1 es 2, entonces lógico que yo diga, el doble de 10 es 20. Tiene que salirme 20. Efectivamente, me dio 20. ¿Se entendió, por favor, la regla de 3 simple? Sí. Sí. Bien, perfecto. Disculpe. Ahora, sí. Sobre la pregunta que se hizo en el esfuerzo, ¿cuál fue la pregunta que dijo? Cuando hablamos de esfuerzo, aquí estamos hablando del tema de analizar cada variable con la incógnita. Casas con trabajadores, meses con trabajadores y esfuerzo con trabajadores. Entonces, dependiendo cómo nosotros planteemos el ejercicio para entender si aumenta o disminuye. ¿No es cierto? Aquí, por ejemplo, se está tomando en cuenta de que la relación es inversa, es decir, el aumento del esfuerzo no significa que yo tenga más trabajadores. O sea, la pregunta es, ¿a más esfuerzo necesito más trabajadores? O sea, ¿con más esfuerzo más trabajadores? Esa es la pregunta que debo hacerme. ¿No es cierto? Si vamos a hacer un doble esfuerzo, ¿eso implica que yo contrate más trabajadores o esos trabajadores que tengo que hagan el doble esfuerzo? ¿Me dejo entender con eso? Sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces acá tenemos una respuesta de 20 obreros. Bueno, finalmente entramos a las inecuaciones y en las inecuaciones también son preguntas cantadas, las inecuaciones generalmente son las mismas,
como por ejemplo los valores absolutos. Valor absoluto de x sobre x menos 1 mayor a 1. ¿Cómo resolvemos esta clase de ejercicios? Bueno, siempre una inecuación tiene que ser igualada a 0. Entonces, este que está con más pasa con menos. ¿Qué hacemos para que este valor absoluto nos deje de molestar? Elevamos al cuadrado. ¿Qué dice la propiedad? La propiedad dice, la única forma de que este valor absoluto se elimine es elevando al cuadrado todo. O sea, elevo al cuadrado el primero, elevo al cuadrado el segundo y 0 al cuadrado es 0. Cuando tú elevas al cuadrado, dos cosas pasan. Los valores absolutos ya no están en el problema y se provoca una diferencia de cuadrado perfecto. Tengo dos términos elevados al cuadrado. Esto se puede escribir como x por x menos 1 más 1 por x menos 1 menos 1. ¿Por qué? Porque este multiplicado por este me da esto. Más por menos, menos. 1 por 1, 1. Al cuadrado. Sacando mínimo, el mínimo es x menos 1, entonces 1 por x es x, 1 por menos 1, menos 1. Sacando mínimo, menos 1 por x menos x, menos 1 por menos 1 más 1. Ocurre que acá x más x es 2x, menos 1 sobre x menos 1, y acá se van las x y me queda 1 sobre x menos 1. Multiplicando 2x menos 1 por 1 es 2x menos 1, y x menos 1 por x menos 1 es x menos 1 al cuadrado. Entonces de acá, ¿qué es lo que me va a interesar aquí de este ejercicio? El resultado de arriba y el resultado de abajo. ¿A qué me refiero? Que cuando yo tengo una inecuación, hay una raíz en la parte de arriba y una raíz en la parte de abajo. Cuando hablamos de raíz, estamos hablando de una solución. Por ejemplo, ¿por qué aquí usted puso un medio? Porque arriba, si yo despejo x, está con menos, pasa con más, está multiplicando, pasa a dividir. Y si yo abajo despejo x, este que está con menos pasa con más. Entonces van a haber dos respuestas. Esto tiene dos respuestas, porque está al cuadrado. O sea, van a haber dos unos. ¿Por qué dos unos? Porque hay dos respuestas. Aquí está. 1, 2. Primero, segundo. Entonces ahora, ¿cómo encontramos la solución del ejercicio? La solución del ejercicio se encuentra de la siguiente manera. Cuando el símbolo apunta a la derecha, quiere decir de que estos números se van a juntar entre sí. No me da tiempo para hacer métodos muy largos como cuáles. Más, menos, más, falso, verdadero. Este símbolo apunta a la derecha significa este valor se junta con este y el otro con el infinito. ¿Por qué con el infinito? Porque está apuntando a la derecha, o sea, está apuntando al lado positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el número más pequeño se junta con el siguiente. Un medio se junta con el 1 y este 1 se junta con el más infinito. Yo puedo responder o puedo decir de que esto es lo mismo que un medio hasta más infinito, sí. ¿Y por qué no ponemos desde un medio hasta más infinito? Porque en los exámenes así ponen la respuesta. ¿Cuál es la idea? Confundirte. Esto, aquí lo voy a colocar, aquí al ladito lo voy a colocar. Esto es lo mismo que usted ponga esto. Es exactamente lo mismo. Que venga un estudiante y me diga, pero profe, ¿acaso eso no es lo mismo que esto? Aquí voy a poner infinito. ¿No es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Y por qué no lo escribimos así? Lo que pasa es que en las opciones no está así. ¿Y por qué? Porque quieren hacerte confundir, porque quieren hacer que vos te equivoques. Es así. No vamos a irnos por otro lado. Es así. Entonces, así está en las opciones. El alumno que me dijo esto tiene razón. Este resultado es exactamente el mismo que este.
pero no lo escriben así en las opciones, lo escriben así. Pero significa lo mismo, solo que no lo van a ver así en las opciones, lo van a ver así. Y entonces tenemos que asegurarnos que el alumno esté familiarizado con lo que va a ver en las opciones. ¿No es cierto? Y es por eso que la respuesta es esto, que es lo mismo que esto. ¿Se entendió la solución de la pregunta 240? ¿Se entendió la No, solución de esto? no, yo No. no. Bien, entonces, repitamos de nuevo. Vamos a repetirlo entonces. Tenemos acá un valor absoluto y entonces lo primero que uno piensa en valor absoluto es ¿cómo encuentro la solución de esto de acá? Lo primero que hay que hacer es deshacerse del valor absoluto. O sea, esas barras verticales hay que eliminarlas. Existe una forma, ¿cuál es? Elevando al cuadrado. La única forma de que esas barras no estén en el problema es elevando al cuadrado. ¿Pero qué elevo al cuadrado? Todo. No sirve que solamente este lo eleves al cuadrado, porque ahí estarías haciendo otro ejercicio. Si este lo vas a elevar al cuadrado, este también y este también. ¿Cómo es 0? 0 al cuadrado es 0. Fíjense que ya no están las barras. Y como no están las barras, ¿qué se provoca aquí? Siempre, lo voy a anotar, siempre un caso 4. Siempre un caso 4. O sea, una diferencia de cuadrado perfecto. ¿Qué es lo que el profesor está diciendo acá? Cuando tú eleves al cuadrado, siempre te va a aparecer un caso 4. ¿Y cuál es el caso 4? Diferencia de cuadrado perfecto. Recordemos ese caso. Pongámoslo aquí para que recordemos eso. Es aquel que dice que si tú tienes a al cuadrado, menos b al cuadrado, ¿eso cómo se puede escribir? Esto se puede escribir como a menos b por a más b. Eso fue lo que hicimos en esta parte del ejercicio. Como me apareció un caso 4, entonces es como si esto fuera a, y el otro fuera b. Entonces tengo a al cuadrado, ahí tengo a al cuadrado, esta parte a al cuadrado, y aquí tengo b al cuadrado. Entonces, una diferencia de cuadrado perfecto. ¿Cómo puedo escribir esto? Lo podés escribir así. A menos b, ahí está. A, aquí. A menos b por a más b. Si lo escribo al revés, da lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, a más b, ahí está. A más b, a menos b. Siempre va a pasar esto cuando usted eleve al cuadrado. Ahora, tenemos que desarrollar cuál es el mínimo acá. El mínimo es x menos 1. Entonces, 1 por x, x. 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por x, menos x. Menos 1 por menos 1, más 1. X más x, 2x. Menos 1 sobre x menos 1. X con x se va y me queda 1 sobre x menos 1. 2x menos 1 por 1 es 2x menos 1. Y x menos 1 por x menos 1 es x menos 1 al cuadrado. ¿Qué sacamos acá? Las raíces. Acá se tiene que calcular las raíces. Uno dice, ¿qué son las raíces? Las raíces son los números que salen del problema cuando tú igualas a 0 el numerador y el denominador. Si el numerador lo igualas a 0, hagámoslo acá. Aquí lo hice directo, pero hagámoslo acá para que quede el detalle. Aquí. Cuando tú agarras el numerador y lo igualas a 0, ¿para qué haces eso? Para calcular raíces.
O sea, para saber con qué número voy a responder mi ejercicio. Si yo despejo X de ahí, ese que está con menos va a pasar con más y ese que está multiplicando va a pasar a dividir. De ahí sale, aquí está, y aquí está colocado. De ahí sale el 1 medio. Marquémoslo ese 1 medio. De ahí sale el 1 medio. Por eso que lo puse directo. 1 medio. ¿Y de dónde sale esto? Es porque vos agarraste el denominador. A ver, el denominador es este. X menos 1. Vamos a aprovechar esto para hacerlo igual. El denominador es X menos 1. X menos 1 por X menos 1. Eso igualado a 0. De ahí sale que yo tengo de aquí 1 y de aquí 1. Pero la pregunta es, ¿pero no ponemos un solo 1? Sí, eso es correcto. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque en el examen las opciones están así. ¿Y de dónde? ¿Por qué ponen así en los exámenes? O sea, esto no es igual a esto. 1 medio a 1 y de 1 a más infinito. O sea, no es correcto decir que es de 1 medio a más infinito, sí, es lo mismo. Pero ¿por qué no ponen así? Para confundir, para que nos equivoquemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde salen dos unos de acá? Primer 1, segundo 1. Entonces, estos son las raíces. ¿Qué quiere decir las raíces? Los números que tienen que estar en mi respuesta. Ahora, ¿qué hacemos acá? Como este símbolo apunta a la derecha, significa en este tema que el 1 medio se va a juntar con el siguiente. ¿Quién es el siguiente de 1 medio? El 1. 1 medio se junta con el 1. Y el 1, o sea, el otro, tiene que juntarse con alguien. ¿Con quién? Como apunta a la derecha, con el más infinito. Porque esto va al más infinito. Entonces, por eso que aquí el 1 medio se junta con el 1 y el otro 1 se junta con el más infinito. Yo especificaba lo siguiente. Un alumno me podía haber preguntado, pero ¿esto no es lo mismo que esto? Sí, es correcto, es verdad. Esto es lo mismo que esto. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo escribimos así? Porque en las opciones no está así. En las opciones. No está así. Está así. Es lo mismo. Son dos formas diferentes de escribir la misma respuesta. Entonces, por eso que lo estamos escribiendo así. De 1 medio a 1 y de 1 a más infinito. Y nosotros sacando las respuestas de 1 medio más infinito, nos podemos dar cuenta, digamos, que es lo mismo al de la izquierda, sin necesidad de realizarlo así tanto. Sí, exacto. Podemos darnos cuenta sin hacer este desarrollo. El tema es que no lo coloco así como respuesta porque no está así. Ahora, esto quiere decir que no es que esté mal, sino que lo colocan así. Lo simbolizan así. Y significa lo mismo. Simplemente quiero que ustedes vean cómo lo colocan en las opciones. Y aclaro de que esto es lo mismo que esto. Entonces, por eso que digo, si un alumno me dice, pero esto es esto, y entonces esta es la respuesta más simplificada. Sí, es la respuesta más simplificada. No te ponen así en las opciones. No te lo escriben así, te lo escriben así. Y es por eso que tenemos que ponerlo así para que el alumno, si le toca el mismo ejercicio, lo reconozca y diga, esto era así. Obviamente que van a estar las opciones A, B, C, D, E, y ahí yo voy a poder reconocer, ¿no? Entonces, es por eso que estoy aclarando de que esto es lo mismo que esto. ¿Se entendió ahora la pregunta 240? Sí. Bien. Ok, ahora miren. Otra pregunta de examen. 241. El conjunto solución de la siguiente inecuación es... ¿Cómo resolvemos esto? Hagamos de cuenta de que es una ecuación. ¿Por qué dice que hagamos de cuenta de que es una ecuación? Porque lo vamos a resolver igualito que una ecuación
con la diferencia que acá dice menor o igual, nada más. Entonces, veamos, ¿cuál es el mínimo de la izquierda? El mínimo de la izquierda es 4. Entonces, 4 con 4, 1. 1 por 4x menos 3, 4x menos 3. 4 entre 2 es 2. Por eso que aparece este 2. Este 2 le multiplica a todo esto. Y colocamos 21 cuartos. La ventaja de esto es la siguiente. Aquí ya podía haber tachado el 4. Ya podía haber tachado el 4. Entonces, 4x menos 3 menos 2 por 3x menos 6x menos 2 por 2 menos 4. 4x menos 6x menos 2x menos 3 menos 4 menos 7 sobre 4 menor o igual a menos 21 cuartos. Entonces uno dice, aquí ya podíamos haber tachado los 4, podíamos haber hecho ya varias cosas al mismo tiempo, pero vamos un poquito primero paso por paso. Ocurre de que ahora sí, ocurre de que recién va a tachar los 4, tacha los 4 y este que está con menos pasa con más. Entonces me va a quedar menos 2x menor o igual a este que está con menos pasa con más. O sea, menos 21 más 7 menos 14. Ahora, aquí está lo importante. En una inecuación, ¿cuándo se multiplica por menos 1? En una inecuación se multiplica por menos 1 cuando la variable es negativa. Aquí hay un error frecuente en los exámenes. Por ejemplo, ¿qué pasa si un estudiante hace esto? Por decirle, viene un alumno y dice, ok, este menos con este menos se van. Se simplifica. No puedo hacer eso en este tema. Si hubiese sido así, puedo hacerlo. O sea, si hubiese sido una ecuación, eso no te digo nada, podés hacerlo. Pero es una inecuación. En una inecuación no me puedes tachar los signos negativos como los tachaste ahorita. Tenés que multiplicar por menos 1. O sea, estás obligado a multiplicar por menos 1. ¿Por qué? Porque al multiplicar por menos 1 te vas a dar cuenta de que la respuesta no era menor o igual, era mayor o igual. Porque cuando yo multiplico menos por menos me da más, menos por menos me da más, y el símbolo de menor o igual se convierte a mayor o igual. Es por eso que no está permitido decir menos se va con menos. Estás variando la respuesta. No estás sacando la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque hay que multiplicar por menos 1. Entonces, ¿pero no es lo mismo? No, no es lo mismo. A ver, ¿cómo es eso que no es lo mismo? Menos con menos no es más. Menos con menos no es más. Estamos bien, pero ¿qué pasa con esto? No es lo mismo justamente por esto. Cuando vos multiplicás por menos 1, no es lo mismo. Ahora, si aquí tú me colocas así, ahí es lo mismo. No pasa nada. O sea, si multiplico por menos 1, es lo mismo que yo diga menos se va con menos. Pero no estamos en esa situación. Y entonces, si no estamos en esa situación, tenemos que multiplicar por menos 1, sí o sí. Entonces, menos por menos es más, menos por menos es más, y esto cambia de sentido. De mayor igual a menor igual. Está multiplicando, pasa a dividir, 14 dividido entre 2, 7. X tiene que ser mayor o igual a 7. ¿Qué significa que X tiene que ser mayor o igual a 7? Que la respuesta va a empezar en 7 y se va a ir al más infinito. ¿Por qué sabes que va al más infinito? Porque apunta a la derecha. El símbolo de inecuación indica que nosotros nos estamos yendo hacia la derecha, o sea, nos estamos yendo al infinito positivo. ¿Comenzando a dónde? Comenzando en 7. ¿Terminando a dónde? No, no vamos a terminar. Hasta el infinito. No sabemos cuál es el último número. Lo simbolizamos con infinito, pero no quiere decir que el infinito sea el último número. Quiere decir, eso va a ir hasta el último, va a recorrer hasta el último, pero no sabemos cuál es el último número. Entonces, lo simbolizamos con infinito. Los infinitos siempre llevan un corchete al revés. ¿Por qué un corchete al revés? Porque el corchete al revés significa intervalo abierto.
Un intervalo abierto es cuando vos no sabes hasta dónde va el resultado. Y los infinitos siempre tienen corchetes al revés. ¿Y por qué el 7 tiene un corchete normal? Porque dice mayor igual. El mayor con el igual indica de que este número tiene que tener corchete. ¿Qué significa ese corchete? Es un intervalo cerrado. Un intervalo cerrado significa de que ese resultado que vos calculaste, que es 7, tenemos que tomarlo en cuenta. Desde 7, partimos en 7 para adelante. Ahora, si aquí, por ejemplo, en vez de ese, hubiese sido este, pónganle S, entonces aquí el corchete tiene que ser al revés. Tuviese que ser un corchete abierto. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí dice mayor que 7, o sea, no vamos a empezar de 7. Vamos a empezar de 7.0000000001, por decirte, para adelante. Pero yo no puedo poner así en mi examen. ¿No? Yo no puedo poner así en mi examen. Entonces, ¿qué hacemos en matemática para no poner así? Ponemos el 7 y le ponemos un corchete al revés. ¿Qué quiere decir eso? Que como el 7 tiene el corchete al revés, no entra el 7. Entra del 7.000, etcétera, 1 para adelante hasta el más infinito. ¿Me dejo entender con eso, mis estimados jóvenes, por favor? Sí. Muy bien. Aquí, fíjense, tenemos otro ejercicio donde la idea es resolver la inecuación. Entonces, ¿cuánto es el mínimo acá? El mínimo es 8. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? En realidad, en vez de sacar mínimo, la matemática me dice, ya, está bien, puedes sacar mínimo si querés, pero ¿qué tal si lo hacemos más rápido? ¿Cómo es eso? Cuando tú tengas un ejercicio así y te digan resolver, te están diciendo despeja X, despejemos X. Pero ¿cómo despejo X de acá si tengo un lado izquierdo y un lado derecho? Lo que tú hagas a la izquierda, haces a la derecha. ¿Qué significa? Este 8 que está dividiendo, lo pasaste a multiplicar a la izquierda. Tenés que pasarlo a multiplicar a la derecha. Eso en matemáticas se llama la regla de unicidad, la regla de equidad. Hay que ser equitativo. Lo que vos hagas a la izquierda, tenés que hacer lo mismo a la derecha para mantener la equidad, la igualdad. Entonces, si este está dividiendo, lo pasaste a multiplicar, pasarlo allá a multiplicar también. 8 entre 4 es 2 y 2 por 3 es 6. 8 entre 4 es 2 y 2 por 3 es 6. Solo que aquí es negativo y aquí es positivo. Este que está con menos, lo pasaste a la izquierda a sumar. Así que a la derecha también lo pasas a sumar. Menos 6 más 2 es menos 4 y 6 más 2 es 8. ¿Qué significa esta nomenclatura en matemática? Esta nomenclatura significa que cuando yo tengo dos símbolos apuntando a la izquierda, porque una cosa es que apunten a la izquierda y otra cosa es que apunten a la derecha. Si los dos apuntan a la izquierda, significa comenzamos en A y terminamos en B. ¿Y qué pasa si apuntan a la derecha? Ahí entran los infinitos. De menos infinito al valor A, del valor B al más infinito. O sea, ¿cuál es la diferencia? En que, vamos a escribirlo acá abajo. Vamos a escribirlo acá abajo. Vamos a hacerlo acá. Abajo de esto mejor para que quede más entendible. Una cosa es que apunten a la izquierda y otra cosa es que apunten a la derecha. Entonces vamos a pensar de que esto apunta a la derecha. Es importante aclarar eso. ¿Qué hubiera pasado si esto fuera así? ¿Y qué hubiera pasado si esto fuera así? ¿La respuesta es la misma? No. No es la misma. Si apunta a la izquierda, significa comenzamos en menos 4 y terminamos en 8. Comenzamos en menos 4, terminamos en 8. Pero si apunta a la derecha, si apunta a la derecha, entonces ya no es lo mismo. ¿En qué sentido no es lo mismo? En que aquí tienen que entrar los infinitos.
Entonces aquí yo estaría obligado a responder así. Estaría obligado a responder así. Desde menos infinito hasta el menos 4. Aquí se pondría una U. Significa unión. Unión. ¿Por qué se pone esa U? Porque tengo otro resultado. Y ese resultado, ¿dónde empieza? Ese resultado empieza en 8 y termina en más infinito. Entonces, date cuenta, no es lo mismo. O sea, una cosa es que apunte a la izquierda y otra cosa es que apunte a la derecha. Si apunta a la izquierda, significa comenzamos en A, terminamos en B. Si apunta a la derecha, significa comenzamos en menos infinito hasta el punto A y después del punto B al más infinito. Entonces, ahí están las dos posibilidades que pueden pasar. Una que apunta a la izquierda y otra que apunta a la derecha. ¿Se entendió eso, por favor? Y si son intercalados, disculpe. Si son intercalados, entonces ahí vamos a hacer lo siguiente. Tenemos a un estudiante que pregunta, profe, ¿y si la situación fuera así? Por ejemplo, vamos a cambiar cualquiera, vamos a cambiarlo a este. Vamos a cambiarlo a ese que apunte al otro lado. Entonces, acá, ¿puede pasar esto? Sí, puede pasar esto. Y esto de acá sería lo mismo que, a ver, hagamos la interpretación. Si los símbolos son intercalados, hagamos de cuenta de que esto no existe. Eso no existe. No hay eso. ¿Cómo se lee esto? X es menor o igual o mayor o igual que menos 4. ¿Cómo se leería eso? O si Mayor quieren, igual. pongámoslo así. A ver, ¿cómo ustedes leerían esto? ¿Cómo lo leerían? Mayor igual. Ya, a este lado siempre se lee mayor. ¿Y a este lado cómo se lee? Se lee menor, ¿no es cierto? Sí. Aquí se lee mayor y aquí se lee menor, ¿correcto? Eso es un concepto matemático. Entonces, si aquí se lee mayor y aquí se lee menor, entonces, ¿de dónde a dónde sería el resultado? Si x tiene que ser mayor o igual que menos 4 y menor o igual, ¿por qué menor o igual, profe? Si aquí dice mayor o igual. No, lo que pasa es que la nomenclatura matemática me dice de que a la izquierda se lee mayor o igual y a la derecha se lee menor o igual. Siempre, mayor o igual, menor o igual. Entonces, si x tiene que ser mayor o igual que menos 4 y menor o igual que 8, ¿cómo pondría acá la respuesta? ¿Los infinitos entrarían o no entrarían los infinitos? Cambiemos la pregunta. ¿Entrarían los infinitos, sí o no? Pensemos Sí, un poquito. en una. Si yo les digo, x tiene que ser mayor o igual a menos 4 y menor o igual que 8. ¿Están de acuerdo que la respuesta es de menos 4 a 8? No. ¿O cómo sería la respuesta? Del menos 4 hasta el menos infinito. ¿Están de acuerdo que esto es así? A ver, aquí se lee mayor y aquí se lee menor. X tiene que ser mayor o igual a menos 4 y menor o igual que 8. ¿Cómo interpreto eso? ¿Esto qué quiere decir? Aquí, ¿cómo leen esto? X es de menos 4 a 8. Si X es mayor que menos 4 y menor o igual que 8, ¿no es correcto ponerlo así? ¿No sería lo mismo? X es mayor o igual que menos 4 y menor o igual que 8.
¿Por qué no podría colocar infinito? ¿Por qué no podría colocar infinito en este ejercicio? Porque ¿hasta dónde va la X? Hasta el 8. Hasta el 8. Si yo pongo hasta más infinito, ya estoy incumpliendo con lo que dice ahí. Porque si pongo hasta más infinito, estoy diciendo de que, entonces vos me estás diciendo que es mayor igual que menos 4 y menor igual que 8. O sea, no puede pasar de 8. Y no puede ser mayor que menos 4. Entonces es de menos 4 a 8. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si los símbolos son intercalados, la respuesta siempre va a ser de A a B. Si los signos son intercalados, la respuesta va a ser A a B. Pero eso en el examen es un caso que no sucede. O sea, o es apuntando a la izquierda o es apuntando a la derecha. O los dos apuntan a la izquierda o los dos apuntan a la derecha. Como pueden ver, o los dos apuntan a la derecha, porque eso es lo correcto en realidad en matemática, escribir, que los símbolos tengan un mismo sentido. Entonces aquí les dejo esto con rojo para que ustedes entiendan cómo se hace cuando apunta a la izquierda, cómo se hace cuando apunta a la derecha. Ahora, esto de acá, veamos un ejercicio diferente. Esto por favor es importante. La suma de los números naturales que pertenecen al conjunto solución de la siguiente ecuación es, esta es una pregunta que sí o sí tenemos que ver. La suma de los números naturales que pertenecen al conjunto solución de la siguiente inecuación es, a ver, ¿cómo resuelvo este tipo de ejercicio? Habíamos dicho en un problema anterior que elevando al cuadrado, correcto, elevando al cuadrado, pero acá, cuando me dicen la suma de los números naturales, ya no es correcto elevarlo al cuadrado. ¿Cuánto se eleva al cuadrado entonces? Se eleva al cuadrado cuando a vos te pidan la solución. O sea, fíjate la pregunta. La solución de esta inecuación es, entonces ahí elevamos al cuadrado. Pero si te dicen la suma de los números naturales, entonces ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? No es necesario elevar al cuadrado. Esta es una pregunta clásica también. La suma de los números naturales significa esto lo tomás como si fuera una ecuación, o sea, 3x menos 4 menor a 8. Esto que está con menos pasa con más. 8 más 4 es 12. Y esto que está multiplicando pasa a dividir. 12 entre 3, 4. ¿Qué hiciste acá? He encontrado una solución en donde voy a sumar los números naturales de esa solución. Para eso yo no requiero elevar al cuadrado. Simplemente lo tratamos el ejercicio como si fuera una ecuación común y corriente. Este que está con menos pasa con más. 8 más 4 es 12. 12 entre 3 es 4. Ahora, ¿cuáles son los números naturales que son menores que 4? El 1, el 2 y el 3. Primero, recordemos un poquito los números naturales. ¿Quiénes son los números naturales? Del 1 para adelante. Los números que se pueden contar del 1 para adelante. ¿Cuáles son los números naturales menores que 4? El 1, el 2 y el 3. La pregunta es, ¿y por qué aquí no tomas en cuenta el 4? O sea, ¿por qué acá no estás poniendo el 4? Porque dice menor que 4. Menor que 4 sería el 3, el 2 y el 1. ¿Qué debo hacer con estos tres números? Los debes sumar. 3 más 2 más 1 me da 6. Entonces, esa es la respuesta que debo marcar en mi examen. 6. El resultado de este ejercicio es 6. Entonces, la respuesta de este problema es 6. Y eso tenemos que verlo porque también es pregunta de examen. Hagámoslo con este otro ejercicio para que entendamos lo siguiente. La suma de los números naturales, siempre es clásico eso. La suma de los números naturales. Entonces, fíjense,
no es necesario elevarlo al cuadrado. Lo hago de cuenta que es una ecuación común y corriente. Entonces digo, 3x menos 3 cuartos es menor o igual a 45 cuartos. Este que está con menos pasa con más. Quebrado homogéneo. Copiamos el 4, 45 más 3, 48. 48 dividido entre 4 es 12. Este que está multiplicando pasa a dividir. 12 dividido entre 3, 4. ¿Qué vas a sumar? Todos los números que estén de 4 para abajo. O sea, 1, 2, 3 y más de allá para el 4. ¿Por qué aquí el 4 no? ¿Y por qué aquí el 4 sí? Porque dice menor igual. Menor igual. O sea, el 4 lo tomamos en cuenta porque está el signo de igual. Y aquí el 4 no se toma en cuenta porque dice menor. Menor a 4, 1, 2, 3. Menor e igual a 4 sería 4, 3, 2, 1. Y entonces esa suma me daría, ¿cuánto? Me daría 10. 4 más 3, 7, más 2, 9, más 1, 10. ¿Se entendió eso, por favor? ¿Se entendió estos ejercicios? La suma de los naturales es otra pregunta clásica. Sí. Bien. Ok, hagamos este más. Ya, hagamos este más. La suma de los números naturales. Entonces, siempre uno dice, pero no nos pueden preguntar la resta, por ejemplo. Les explico por qué no se pregunta la resta. Y la respuesta está en lo que voy a marcar con rojo. ¿Por qué no pueden preguntar la resta? Sencillo. Los números naturales no son negativos. Tú no puedes preguntarme a mí la resta de los números naturales porque estás cayendo en un concepto que no es el correcto. Vos me estás diciendo, si vos me preguntas a mí la resta de los números naturales, vos me estás diciendo que los números naturales son negativos y eso no es verdad. Los números naturales son positivos, entonces por eso va a ser la suma de los números naturales. Entonces acá exactamente lo mismo. Hago de cuenta que es una ecuación normal. Está con menos, pasa con más. Quebrado homogéneo, 107 más 18, 125 dividido entre 5. 125 dividido entre 5 es 25 y 25 dividido entre 5 es 5. ¿Qué números me interesan? Los menores que 5. Los menores que 5. ¿Cuáles son los menores que 5? Los naturales menores que 5. El 1, el 2, el 3 y el 4. Sumando todo esto, porque me pediste la suma de los naturales, entonces 4 más 3 más 2 más 1 es 10. Y entonces ahí encuentro la solución del problema. ¿Se entendió eso, por favor? ¿Quedó claro eso? Sí. Bien, perfecto. Bien, mis estimados jóvenes, este archivo se lo voy a mandar al grupo. Hasta ahí es lo que entra en el examen. Ahí tienen todas las preguntas resueltas hasta el primer parcial. ¿Ya? Pero sin embargo, mañana vamos a hacer simulacros, ¿no? Vamos a hacer ya para el grupo yo les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer para que ustedes simulen un examen y así tengamos más preparación. Este archivo se lo voy a mandar ahorita, completo, con las 250 preguntas que hay. Las otras preguntas siguen siendo la suma de los naturales, es exactamente el mismo procedimiento. Y entonces ustedes tendrán ese archivo con todas las preguntas del examen, más las nuevas preguntas que hicieron el anterior examen. Les doy su descanso para la siguiente materia y, como siempre, les deseo lo mejor, mucho éxito este fin de semana y hablamos más tarde para ver qué hacemos mañana en la clase de matemáticas. Dios los bendiga, que los cuide mucho. Muchas gracias, jóvenes. Que estén bien. Hasta luego, Lisa. Así que quiero, hasta luego. Muchas gracias. Que estén bien, jóvenes. Muchas gracias. Bendiciones.